Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo 1 de una variable, de los autores Larson y Edwards. Técnicas de integración, capítulo 8.5, fracciones simples o parciales. En este ejercicio 31 hay que hallar el valor de la integral definida de esta función racional entre 1 y 2, esto es en el intervalo cerrado 1 hasta 2. Para lo cual debemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, esto es, debemos encontrar una antiderivada de la función y evaluarla en los extremos del intervalo y luego hacer la diferencia entre esos dos valores. Entonces, por supuesto, primero debemos encontrar la antiderivada y luego evaluar la antiderivada en 2, en 1 y hacer la diferencia. Y se está hallando el área de la región bajo la curva de la función entre 1 y 2. La función a integrar es racional. Es una fracción propia de polinomios. Para poder hallar la antiderivada, vamos a expresar esa fracción como una suma de fracciones parciales. El denominador ya está factorizado completamente. Esa suma de cuadrados que está en el segundo factor ya no se puede factorizar más en los números racionales. Entonces procedemos a expresar esta fracción en suma de fracciones parciales, teniendo en cuenta que los factores en el denominador son uno lineal y otro cuadrático. Entonces la suma de fracciones va a quedar a sobre el factor lineal más bx más c sobre el factor cuadrático. Ahora hay que determinar los valores numéricos de la a, la b y la c. Multiplicamos ambos miembros de la identidad por este denominador. El miembro izquierdo me va a quedar x más 1 y en el miembro derecho, al multiplicar el primer término por el denominador, se cancela x con la x y queda a que multiplica a x a la 2 más 1. Luego multiplico el segundo término por el denominador, cancelando el factor x a la 2 más 1 con el factor x a la 2 más 1. Me queda la x, que luego la multiplico por el numerador. En el otro paso efectúo los productos indicados. Entonces me queda ax a la 2 más a más bx a la 2 más cx. Asocio los términos que estén con x a la 2, los que estén con x a la 1 y los términos que no tengan la x. Al asociar, de una vez factorizo. Este y este tienen x a la 2, escribo a más b, x a la 2, más x, más a. En el miembro izquierdo tengo x más 1. Esto es una identidad de tal manera que los coeficientes en el miembro izquierdo deben de ser iguales a los respectivos coeficientes en el miembro derecho. Aquí en el miembro derecho el coeficiente de x a la 2 es a más b. Y en el miembro izquierdo ese término no aparece. Así que se deduce que el coeficiente era 0. En el miembro derecho la x tiene coeficiente c y en el miembro izquierdo 1, de tal manera que c es igual a 1. Y el término independiente en el miembro derecho es a y en el izquierdo es 1. De tal manera que a es igual a 1.
ya tenemos aquí un sistema de tres ecuaciones en las incógnitas A, B y C. Pero en la segunda y tercera ecuación ya nos dan los valores de la C y la A respectivamente. Solamente falta hallar el valor de la B. Lo hacemos sustituyendo allá la A por 1 y despejando la B para obtener B igual a menos 1. Ya hemos resuelto el sistema, ahora procedemos a sustituir cada letra por su respectivo valor numérico. Esto es, cambiamos la A por 1, la B por menos 1 y la C por 1. Y en suma de fracciones parciales, esta fracción se expresa de esta manera. Así que ya el integrando quedó de una manera más sencilla de resolver. Se está buscando la antiderivada f de x. La antiderivada de la función x más 1 sobre x a la, sobre x por x a la 2 más 1. Y ya podemos expresar esta fracción como esta suma de fracciones parciales. Y de una vez escribo la integral como una suma de integrales. 1 sobre x menos, aquí voy a factorizar por menos 1, menos x menos 1, esto dividido entre x a la 2 más 1. Esta integral ya se puede efectuar de una vez y da logaritmo natural del valor absoluto de la x. Aquí el integrando también se puede expresar como una suma de fracciones parciales. O sea, aquí podría quedar menos el primer término del numerador sobre el denominador menos el segundo término del numerador entre el mismo denominador. Menos por menos da más, entonces aquí va a quedar más 1 sobre x a la 2 más 1. Ahora resolvamos estas dos integrales. Aquí, si nosotros derivamos el denominador, obtenemos 2x. Así que la diferencial del denominador es 2x de x. Arriba tenemos un x, pero podemos lograr que sea 2x y multiplicamos por 2. Y simultáneamente dividimos la integral entre 2 para compensar. Entonces aquí ya se tiene que esta integral es igual a menos un medio el logaritmo natural del denominador, porque en el numerador tenemos la diferencial del denominador. El logaritmo natural de x a la 2 más 1. No es necesario escribir las barras de valor absoluto para indicarlo, porque x a la 2 más 1 siempre es positivo. Más, y este se hace de forma directa. Eso es igual a arco tangente de la x. Y se adiciona la constante de integración c. Pero para efectuar los cálculos aquí, no es necesario escribir aquí cuando evaluemos f en 2 la c, porque como aquí tenemos una diferencia, esa constante se va a anular. Así que esta es la antiderivada. Y ahora procedemos a evaluarla en 2 y en 1. En 2 nos queda logaritmo natural de 2 menos
1 medio del logaritmo natural de 5 más arco tangente de 2 y f de 1 es igual al logaritmo natural de 1 que da 0 menos 1 medio del logaritmo natural de 2 más arco tangente de 1 que es igual a pi cuartos. Comencemos entonces a escribir los resultados de esta diferencia aquí donde corresponde. O sea, f de 2 menos f de 1. Logaritmo natural de 2 menos 1 medio logaritmo natural de 2. Eso me va a dar 1 más 3 más 1 medio igual a 3 medios del logaritmo natural de 2 menos 1 medio del logaritmo natural de 5 más, movamos a Golden-Meyer, más arco tangente de 2 menos pi cuartos. Y ese es el valor de esta integral definida. Y es la medida del área de esta región. Como dieron no tantas expresiones aquí distintas, expresiones numéricas, podemos efectuar esto en calculadora y dar una aproximación decimal. Claro que antes escribamos el argumento del arco tangente, que no lo he escrito, que es 2. Es arco tangente de 2. Para esta expresión numérica, Maple me arroja esta aproximación decimal con 5 cifras decimales. Yo lo voy a escribir solamente con 2, o sea 0.56. Aquí está el valor de esta integral definida, con 2 cifras decimales de aproximación, 0.56. Ahora hagamos la comprobación con el GeoGebra, utilizando la siguiente herramienta: funciones y cálculo, y por acá integral, y esto se pega aquí en la casilla de entrada y se digitan los valores particulares que estamos nosotros resolviendo. Intro, y aquí me da la figura. Esto es del área de la región limitada por la curva, o sea, bajo la curva, entre las rectas x igual a 1 y x igual a 2. ¿Y cuánto vale esto? Aquí etiqueta visible, y me arroja 0.56 para el valor de ese área, coincidiendo con el valor que ya había obtenido. Así termina la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.